¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles. Estamos en esta hora en Touch por Radio Touch TV para todo el país, en todas sus plataformas, con Maxi Prieto en los controles, el Alvarito Guerrero que también nos manda la info por interno, con panel completo, con don Claudio Gutmani, filósofo del gol, nuestro escritor, entrenador, de todo, un amante de la vida. Ahí, don Claudio, amante de la vida. Me quedo con esa definición. Amante Saludos a todos los yo ando panelistas. fire, ya digo al tiro, ¿no? Amante de la vida. Don Pancho Fanjul, ayer Salud. Estuvimos comentando No lo me tambulle que está importante de la durmiendo vida. todavía Fanjul. Conexión con la realidad, eso es lo que habíamos estado viendo nosotros. Don Rodrigo Castillo, profesor. Buenas Rodrigo tardes. Castillo, ¿cómo está usted? Directamente desde el computador colocando notas, calificaciones a mis alumnos al programa. Muy bien. Don Pancho Pérez, don Concepto Táctica. No, no me diga don concepto táctico, porque es como un Don personaje, Pancho no, Pérez, Pancho, Concepto Táctica. ahí sí Eso ahí- dije. ahí sí la Dije acepto. andan todos fallos, ahí la no, se acepto. andan todos enojados ya. Ahí la Todos acepto. fallos. Ahí la Vamos a acepto. tratar de sacar el programa también después por su Twitter, entonces. Ah, me parece. muy bien, excelente. eso, Me muy parece. bien, Cuando ahí. se hable de fútbol, eso sí. Y de política no, No, está se prohibido. puede, está prohibido. Está prohibido. Totalmente. O sea, no se mueve ningún comentario sin que usted lo diga. Usted dijo eso, no lo he dicho yo. Está bien, me gusta ahí cómo está. Está bien. Ya vamos al tiro al área. Vamos. Copa América en Chile. Señor Pérez, Copa América en Chile. ¿Y qué pasa con toda la gente, aparte del fútbol profesional para atrás? Fútbol joven parado. Hay algunos que no dejaron a los entrenadores sin sueldo y todo. ¿Y vamos a hacer Copa América? ¿No estamos postulando? Hay una vieja frase que dice, hay un bien superior, güey. Hay un bien superior y todo queda en las tinieblas, todo lo negro, todo lo oscuro, todos los problemas quedan atrás, todo porque hacia el exterior saquemos una imagen de que somos organizadores. Ayer hablaban en Colombia que en Chile se podía hacer perfectamente la Copa. Todos nos quieren pasar la Copa América a nosotros, y lo peor de todo que acá algunas autoridades quieren hacer Lavado de imagen. Exactamente. La ganaremos de nuevo. Pero el tema es tal como lo decía el señor Cortés acá. El tema es... Gracias por lo del señor. Sí, hay que respetar a la autoridad. Ahora autoridad. Es autoridad. No sé para- bien el sí, tema. es Estamos autoridad. lanzando Antes el programa el- el gordito, ahora los autoridad. últimos eslogan de la campaña. Claro, estamos quemando los últimos cartuchos. El tema es... No nos salgamos de la pauta, por favor. No, por eso la pauta. Espera. Muestre la Ahí pauta. está no, tranquilo, está la Muestre la pauta. El problema es esconder, barrer todo, dejarlo detrás de la puerta, como se podría decir, y van a pasar, si se llega a hacer la Copa América acá, van a pasar colados 2 años de situaciones problemáticas para un montón de profesionales del área del fútbol formativo, del fútbol en general de nuestro país. Y eso es lo peligroso, eso es lo complicado. Muy bonito que se juegue la Copa, que se juegue acá, la televisión, una Copa para la televisión, como dicen, porque es así, sin público, sin nada. Pero el tema más complicado para mí es que de nuevo se va a esconder toda una situación problemática, ¿ya? Hablo en general del medio de nosotros, de los entrenadores, los profesionales, pero también de los futbolistas. O sea, estamos trayendo una Copa con las mayores ¿Qué estrellas. queremos traerla? Claro, para que la gente... Exactamente. Entonces vamos a esconder toda una problemática que vamos a tener a futuro con un nivel formativo que siempre lo criticamos, que no sacamos jugadores, esto, lo otro. ¿Qué le damos? 2 años sin actividad. Bueno, esos son los Pero problemas. eso ha sido denunciado por los capitanes de los equipos de primera división. Absolutamente. Ellos están preocupados de eso. Yo lo han dicho. he visto muchos programas, escapan, o sea, tienen 1 hora, pero podrían darse 2 De o las 3 horas. predicciones, las Sí, predicciones. las predicciones, claro. Entonces, lamentablemente, toda esa situación pasa a un segundo plano, como siempre. Todo se esconde, todo pasa de largo acá por una situación política. Señor Goodman. Estoy totalmente de acuerdo. Yo Muchas gracias. amo el fútbol. Muchas Me gracias. encantaría una Copa América nuevamente en Chile, pero creo que le tocaba a otros y tienen que hacerse responsables. Y si no se puede hacer porque la situación mundial o de salud no lo permite, se tendrá que suspender, lamentablemente. Ya no se va a suspender porque hay platas entregadas. Entonces Paraguay y Uruguay aparece. La razón del COVID vale callampa. Ya las platas están entregadas. Sí, lo Ese es sabemos, el tema. lo sabemos. El circo es muy, muy importante, Eso es. pero Es una No justificación siempre, sudamericana. no siempre. Sí. Los Juegos Olímpicos están a punto de suspenderse Claro, exacto. De nuevo. y están requete contra vendidos, pero sí los van a suspender y Sí, la Copa harta más América- plata. El sponsor y el negocio está por sobre todo eso, así que lamentable que se pueda hacer, porque se tapa todo lo otro. O sea, 2 años de cesantía, porque eso estamos hablando. O sea, no es porque nosotros queramos que todos los profes
tengan pega, porque tienen que tenerla, obviamente, pero no podemos dejar de lado nosotros esa situación que no se dice, que no se habla, que no se comunica, que es grave, pero parece que a todo el mundo le da lo mismo. Que eso parece ser lo más grave, porque hay temas que son bien puntuales de lo que pasa socialmente y quedan en segundo plano. Estamos contentos todos que esté el fútbol, que esté normado, ojalá pronto otros deportes, ojalá temas tan importantes que hoy día parecen injustificables, como el toque de queda, o se extienda hasta las 2, hasta las 1 de la mañana, pero que yo hoy día vemos, de acuerdo a los números que ellos pusieron, que es injustificable, habiendo tanta cosa, uno le da lata que de repente los temas puntuales no se toquen. O sea, acá en ningún momento se hizo una campaña potente que qué pasaba con el tema deportivo. Nosotros vemos el fútbol y hay otras disciplinas. ¿Qué pasaba con eso? Porque son 2 años perdidos. No se van a volver a encontrar estos años. No es que los recuperemos, están perdidos. Incluso para la población son 2 años Perdido. de exceso de peso. Sí, por eso, de obesidad, está perdido. de problemas No, mire cardíacos, para acá, por favor, de no problemas mire para acá. cardíacos, No colesterol está- alto. Está perdido. los etcétera, años. etcétera. Entonces eso igual es fome. ¿cachai? No miro por ningún lado. Es fome porque no se analiza con... Antes Edgardo dijo algo súper potente en el doble amarilla, dijo, hay que analizar, y tú te fijas que lo que menos hay es análisis hoy día de las cosas. Son Hay decisiones conveniencia, sin no análisis. Conveniencia. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? O sea, y el nivel de análisis también. Una cosa es entender racionalmente un problema y otra cosa muy distinta es saber dimensionarlo adecuadamente. Por ejemplo, Y era la nieve. bueno, lo de la nieve. Tú le puedes explicar a alguien, por Explique, ejemplo... por favor, el tema de la nieve. No, el de la nieve no te... No te lo vamos a explicar. No, si lo sé, pero explica al público. Como un ejemplo no tan burdo, pero el otro día leía con un sobrino, está estudiando el tema de los animales en el mundo y el libro, el texto decía, de todos los animales que hay en el mundo, el 75% de las especies son insectos, o de la familia de los artrópodos, para ser más correcto. Es una frase súper simple de leer y la mayoría de la gente lo entiende, o sea, tú realmente lo entiendes. Eres un artrópodo. Y lo crees. Y lo crees y todo eso. Pero dimensionarlo realmente es algo completamente distinto. O sea, y el mismo texto más abajo decía, por ejemplo, si tú juntaras todos estos artrópodos y los pusieras en una balanza, pesarían más que todo el resto de los animales del mundo, incluidos los humanos. Y ahí tú empiezas realmente a dimensionar en su justa medida lo que significa que sean un 75% más. El ejemplo que estoy dando es bastante simple para que se entienda, pero cuando tú lo llevas a otro campo... Y si piden bono, y estamos cagados. Ahí te empiezas tú a realmente entender cómo es posible que un ministro de Educación te diga, yo no sabía que había hacinamiento en Chile. Porque el tipo dice entender el problema de la pobreza, el problema de la desigualdad, el problema de la falta de ingresos, pero de verdad no lo está dimensionando. No entiende la real dimensión de esa frase que él está diciendo. Han dicho que no han sabido. Como cuando nos dicen que hay hambruna en el mundo y todos se preocupan por la cantidad de millones que ha tenido el COVID, y resulta que la cantidad de gente que muere de hambre en el año es mucho mayor con respecto al tema. Eso, cuando uno no analiza y no dimensiona, tú vas diciendo, viejo, ¿de qué estamos? Ahora, los viejos, nosotros viejos, ya estamos para nosotros ir generando gente joven que analice. Pero de repente, si los viejos no analizan, ahí es donde hay un problema más fuerte. Pero ahora, obvio, y la real importancia del análisis y de dimensionar adecuadamente es que las soluciones tienen que ser acorde a la dimensión de los problemas y no al simple diagnóstico. Y acá solemos quedarnos con el diagnóstico de los temas y con las frases y los lugares comunes y que toda la gente repite, pero al final de cuentas no está ni analizando ni dimensionando realmente las cosas. O sea, más importante el penal no cobrado en el minuto 81 y la cagada que queda, que decir, ¿sabes qué? En el 81 no me cobraron un penal, pero ya me habían superado, y después resulta que le pongo candado a la puerta, que ni en los campeonatos de barrio y de Pobla ocurren, que fue lo que hizo la gente de Colo-Colo, y donde yo que he podido hablar con el presidente de Colo-Colo, a mí me consta que él no avalaría ese tipo de cosas, el señor Valladares.
Entonces, cuando la gente toma las cosas, eso viene de un mensaje desde la banca, de todos los reclamos de Quintero, que son los viejos que tienen que analizar, entregando los ejemplos hacia quienes están. Y eso es grave, porque hoy día no está ocurriendo. Pero son todos adultos, ellos tienen que comportarse de O acuerdo quizá- al nivel donde están y en el lugar donde están. Entonces no puedes tú pensar que alguien de la banca que actúa mal va a influir. Yo creo que cada uno es responsable de sus propios actos nomás, y la persona o quienes idearon colocar la llave en el camarín, o quienes Lo que pasa es empiezan... que esa es la diferencia de un líder, por Rodrigo, a cualquier ser humano. Los guías, los líderes, son la diferencia por la cual tú estás en un cargo Bueno, alto. en es este porque caso el tienes líder no... Es como cuando no fue el guía a estallido nadie. social, pues, cuando había incendiado el metro, que hay 100.000 teorías del metro, pero el presidente estaba comiendo pizza con el nieto en un restaurante a los ojos de todo el mundo. Entonces resulta que cómo tú quieres que eso después nos genere un enojo, porque quien debería entregar un mensaje de preocupación está comiendo pizza, pues, bueno. Y eso tú te lo tiras de ahí para abajo. Y eso es el problema, ese es el problema. Y son los viejos los que tienen que encantar y guiar a los jóvenes. Entonces yo no veo a Pancho Pérez diciendo cuando está trabajando con niños, poniéndose a la altura de un joven y él no entregando una pauta de crecimiento o de que lo puede guiar. Pues. Esas son las labores. Ya, pero los adultos son responsables de sus propios actos. Claro, sí. Independiente que el guía no funcione en este caso. Pero está bien, Sí. todos los adultos son responsables, pero tiene que el guía siempre entregar algo más, por Rorro. Ujú. Si no, ¿de No, qué, estamos claros, si ¿eh? no, ¿de qué sirve? No, Pancho, Sí, no. absolutamente, claros. absolutamente. Y en cuanto a lo que hablabas tú recién de los guías, de los líderes, yo lo llevo a lo mismo que estaba hablando tú, el tema del famoso candado. ¿El señor Osorio es el líder de los árbitros o el que corta a los árbitros, o el que los apoya? Pues yo creo que sancionar un par de partidos está bien, pero criticar tan ácidamente a un colega, porque son colegas, yo creo que el señor Osorio nunca se equivocó. ¿Ah? Yo quiero ser bien punzante en eso. Osorio no sé qué características tiene para ser el encargado de los árbitros acá. ¿Qué final de Copa Libertadores, semifinal dirigió? No dirigió nunca. No dirigió ningún. Y siempre quedan con Y acá complicaciones. siempre tuvo problemas. Nunca sacó un partido tranquilo. ¿Cuántos clásicos dirigió? ¿Cuántos problemas tuvo? ¿Por qué no apoya a su colega, en este caso que es Béjar? Yo me iría por el otro lado, por el lado que pudo haber un partido con público en el... Perdón, es el profesor de los árbitros. No, profesor es Bueno, es ya. mucho decir. pues, Ese es como el cargo, ¿no? El que regula, el que da las pautas, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí, hemos tocado hartos puntos distintos, muchos sociales, otros deportivos, etcétera, etcétera. Pero hay un tema de sensibilidad y de consecuencia. No todos tenemos la misma vida, no todos vivimos lo mismo, pero sí hay que tener conexión, que siempre tú hablas, Alejandro, la calle, sensibilidad y capacidad para liderar, como dijiste tú. Y eso no significa que el presidente tenga que estar a cada rato en las poblaciones, pero como dijo Francisco Fanjul, entender, sensibilizarse, tomar medidas para esos sectores más urgentes. Y ahí el tema de la Copa América me queda un poco grande lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Para qué vas a traer una Copa América si no tienes resuelto ni tus problemas de la liga, ni tus problemas de las divisiones menores, ni tus problemas mínimos de la organización del campeonato? ¿O quieres tapar la... Precisamente quieres tapar- para eso. No, por eso, pero que ahí no está la consecuencia, no está el sentido común, no está... A mí me Ese es su encantaría sentido ver una común. Copa América acá, pero no es lo que necesitamos en este momento, a nivel ni de país ni de liga. Entonces, centrémonos en lo que importa, resolvamos los problemas reales y no tapemos el sol con un gran evento. Pero en todo caso, esa de situación circo, todavía no se digamos. decide lo de la Copa América. Lo que pasa es que La veremos. ofrecerse... Pero estamos a un paso. No, pero el tema de ofrecerse, eso nosotros conversamos con la ministra del Deporte por el tema del campeonato Haciendo Amigos. La ministra es una mujer súper afable, fue la primera ministra que se juntó con un grupo de escuelas de fútbol, pero lo mismo que nos dijo a nosotros, si uno lo ve en ese momento, lo que ella planteó, no debería haber ofrecido Chile para la Copa América. Pero no Claro. fue ella. Claro, ¿cachai? O sea, pero ella le abre el espacio. Entonces uno empieza a decir, bueno, Hay- entonces... hay hartas lecturas que hacer ahí. Claro. O sea, si los problemas que se tapan con la Copa América no son solamente los problemas del fútbol. Exactamente, Estamos claros exactamente. que para allá vamos.
Si no es para el fútbol. Entonces empecemos a abrir No los es para el fútbol. complejos Es el para que no haya Es que, problemas. precisamente lo que estaba diciendo, el tema de abrir los complejos, todo ese tipo de situaciones, porque hace poco me tocó leer, y yo creo que todos leímos un tema de que ir a votar era mucho más seguro que ir a un mall o ir a muchas cosas más. Entonces yo digo, ya que estamos beneficiando siempre a los señores políticos, van a tener 2 días libres, 2 días que son feriados irrenunciables, si no me equivoco. Si se puede ir a votar, que se hace en una sala, que estás encerrado normalmente y puede estar la puerta abierta a lo más, ¿por qué diablos no se puede hacer deporte el fin de semana, salvo la famosa franja horaria? Al aire libre, más Al encima. aire libre, donde... Que es un deporte solitario, además. Es No, trote, andar en pero bicicleta. te digo, más allá de, más por allá eso de te eso, digo. más allá de eso, aquí no hay libertades, porque yo creo que si gana algún candidato va a haber una celebración, ¿ah? Así como en algunas comunas se repartían balones de gas y cuestiones y juntaron 100 personas. Vamos por la celebración entonces. Oye, hay otras comunas que están dando bolsas, Juan, con comida. Exactamente. Ahora en las elecciones son terribles caras de raja, Juan. Entonces, Están que dando a- bolsas con comida. A mí me mandaron fotos. A ese tipo de cosas, los que estamos metidos en el deporte, a mí me llegan, o sea, me cuesta entender que una persona tenga la tranquilidad de decir, no, ir al mall, ir a todo eso. Yo lo sé, pero ¿por qué no habilita entonces los otros tipos de cosas? ¿Por qué no habilita el tema del deporte normado, organizado en comunas? Por ejemplo, como Puente Alto, que es la que uno le toca trabajar, que en hacinamiento han pasado, no sé, una cantidad de meses tremendo desde el año pasado y siguen encerrados. Encerrados entre comillas, porque el gobierno, las personas, las autoridades dicen que están encerrados, pero la gente no aguanta más estar encerrado en 30, 40 Sí, metros estamos claros, cuadrados. la cuarentena nunca ha existido, menos este año. Están todo el Y mundo no sé, anda en la calle. y no cosa sé, de ver nomás. y yo no sé cuál es la validez de una cuarentena, cuál es técnicamente, eso lo tiene que decir un médico, un especialista, dónde aporta, porque Concepción era la comuna o la ciudad que estaba llevaba no sé cuánto tiempo. 38 40, semanas. 40 semanas de Explíquenme por qué Concepción en cuarentena, 40 semanas, ¿de qué sirve una cuarentena? ¿De qué diablos sirve una ¿Tiene cuarentena? menores índices? ¿En teoría Tiene o en más. realidad? No sé, yo a esta altura no le creo a nadie. Además, eso Lo que pasa es el que, como tema, dice po. Rodrigo, no hemos hecho ningún día de cuarentena. Si al final No. de cuentas es una cuarentena de mentira. Es que eso es como es como el toque de queda. ¿De qué te sirve el toque de queda en estos momentos? Ya llevamos cuánto tiempo. Si los que andan son los delincuentes en la calle. No, hay delincuentes que andan de día también, pues, Por eso te digo. y de corbata. Esos son lo que inyectan el chip para decirte que el que roba el mechero, el que tiene el país para la corneta, no el otro el del cuello corbata. No, para El nada. mechero no se el que están tiene el coludiendo país para la tampoco. corneta. No existe eso. No, no O sé sea, qué bueno, evolución. no, es una cuestión que tú vas viendo y vas diciendo cosas. Fíjate que mientras hablaba de eso, estaba leyendo acá, porque antes, cuando nosotros hablamos del deporte y las cosas, yo lo asociaba al tema del fútbol. Nuestro país nunca se preocupó por lo demás, porque este tema cuando dijimos qué futbolista, y tenemos la buena onda con los futbolistas, qué capitanes se han hecho responsables de decir, oye, ¿sabéis qué? Estos futuros futbolistas no tienen dónde realizar, porque los profesores que fueron futbolistas no lo tienen mismo. la pega, porque viene toda la vuelta, y yo como si estoy ahí y no pasa nada, ¿cachai? Y tú te empiezas a fijar que es una constante de no mojarse por las cosas que corresponden. Parece que es más importante mojarse por un tema mediático que por algo real, porque estamos horribles con eso. Ocurren los intereses personales. Pues, Además, Si no todo te esto- afecta, O sea, no, si estos Nadie se preocupa. 4 años que van a ser, porque no van a ser solo 2 años, la generación que se perdió en estos 2 años, además el tiempo en recuperar va a ser más largo. Son 2 generaciones de futbolistas que no le van a ir a quitar el puesto a los dinosaurios que van a seguir jugando. Y entonces ahí hay un interés. van a haber jugadores de hay un 45 años en el conflicto de fútbol intereses chileno. ahí. No, y hay un tema ahí, por ejemplo, está la norma del sub-21, Eso ya, bien sub-20. maquiavélico en todo caso. ¿eh? Sí. Es bien maquiavélico, no lo había pensado, pero si piensan así ya estamos pero- mal. ¿qué cosa? Que si no salen más juveniles yo voy a seguir jugando, me parece realmente triste. O sea, tal vez no lo han pensado, dentro. pero se puede dar todo. Po. Todo porque... no, sí lo entiendo, pero ¿Qué doloroso. lo ¿qué encuentro, capitán doloroso. salió a defender a los jugadores del Lautaro? No, pero es que sí, mira, El individualismo es- en la plaza pública, siempre, desde siempre, al que se cuelga en la plaza pública, nunca ha sido el máximo ladrón del pueblo.
siempre ha sido el más pobre, digamos, ¿no? Es así. Lautaro es el chivo expiatorio. Ayer yo te decía entre tallas en el chat que a lo mejor el castigo que no le iban a dar a Quinteros por el uso... Ya empezó ya. Ya empezó. por el Soy uso yo. de la tablet lo iba a castigar a Carlos Encina. Le iban a dar ese Se castigo te a nota él. mucho, Good Money. Porque no, Castillo, yo te tengo en un altar, en un palacio. Un Muchas castillo, gracias. algo Ya allá trabajaremos arriba. juntos. Bien ahí. Pero pasa eso, siempre se busca un chivo expiatorio. Y eso es lo que estamos viendo habitualmente en la sociedad. En el caso Orpis, por ejemplo, en el caso Lautaro de Win, y cuando ya la cloaca empieza a rebalsarse, como están diciendo por ahí, ahora ¿qué hacemos para taparlo? Copa No, y América. viene el tema que viene cuando justo. Ahí está. Listo. cuando tú sancionas, ¿qué es lo que haces? Tú recién citaste al senador Orpiz, condenado por el tema del caso de la ley de pesca. Sí. ¿Cambiaron la ley? Sigue la misma ley. Claro, por supuesto. O sea, la ley por la cual él fue corrupto y o sea, por la cual se le sanciona por corrupción, que se va en cana, porque acá hablamos en cana, te en cana, por esa ley, la ley no la van a arreglar, weón. O sea, la ley claro. sigue y el loco se va en cana. Sí. Pero sigo con la ley. O sea, Vamos a llevar a la ley presa también. La Detenida manera la ley. de arreglar las cosas, weón. Por mula. La justicia funcionó. Cuando la ley es Sí. inmodificable. Está sancionado el señor Ortiz. Claro. Entonces, Claro, uno solo. La forma, Claro. la Y va forma, a weón. haber otro, van a mojar a otra persona más para que pase lo mismo cuando la cambien la ley. ¿Qué es eso Así que mojar? vamos- ¿Qué es eso mojar? Cíclico. Cuando te tiran agua en verano, Especifique. Especifique. mojando la cancha del Es partido. lo que hablaban recién. Para que todos se resfalen. Exacto. En el tema del individualismo, La pelota corre más rápido. en el tema del individualismo, yo digo, CIFUP, Colegio de Entrenadores, Asociación, no sé cómo se llama la otra asociación de entrenadores, INAF, a ellos no pueden levantar la voz, sobre todo, por ejemplo, el INAF, que está con una carrera de entrenadores. ¿Cuál es la proyección que le están dando si en 2 años no se le está pagando sueldo a los entrenadores de fútbol joven, que se escuela de titulan. fútbol, los que se titulan? Yo te digo, en general, ¿cuál es? Porque todos después hablan de asociaciones, de colectivismo. Y están Cada- todos cesantes. Claro, y todos piensan en sí. O sea, yo te digo, el INAF está preocupado obviamente de sacar sus títulos. ¿Cuál es la proyección? ¿Cuáles son las reuniones que han hecho las asociaciones de técnicos, el CIFUP mismo, para defender a este gran mundo del fútbol formativo? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuántos espacios Bueno, mira, han ganado? mira, ¿Cuántos diarios? ¿Cuántos periódicos se Ahora han con hecho la entrevistas? Copa América le van a dar a todos los jugadores que no han podido entrenar durante 2 años la posibilidad de ser peloteros de los partidos, y quizás a los entrenadores que están sin pega los van a También poner vamos de- como de pelotero. turnos, Turno. y ahí vamos No, a pero compensar Claudio, con el bono, digamos, Pero de Claudio, hay un compensación. problema mayor, porque en 2 años más, cuando esto salga, como estaba diciendo bien Francisco, vamos a querer tener jugadores sub-21 en el torneo. No, si lo sabemos, Alex. O sub-20. Francisco. ¿De dónde van a estar esos jugadores? No. ¿Qué formación tienen? ¿Dónde completaron esos 2 años de Pero yo competencia? insisto de que eso es marginal porque, o sea, marginal porque es lo deportivo, pero estamos viendo que hay un montón de otra basura, efectivamente, en un montón de cosas que se tapan, y eso es lo peor, porque finalmente lo que tú estás diciendo son víctimas del sistema, pero el sistema en general está bastante mal. Cuando tú a un jugador lo contratas y le dices que por 15 partidos le vas a renovar, y cuando va en el partido 14, si no han dado muy bien, le dice al técnico, oye, no lo pongáis porque no le queremos renovar. O si tú no firmas con el representante, cuando le dicen al juvenil, no te vamos a poner, y lo tienes 5 años en el congelador o 4 años en el congelador, esos son actos gangsteriles que para todos es normal. Y yo te voy a poner otro ejemplo Bueno. más gangsteril encubierto, aunque se enojen algunas personas conmigo. Un jugador sub-15 del año pasado, que era sub-15, que subía a sub-16, no jugó. Este año tampoco va a jugar mucho, ¿cierto? Y ahora es sub-17. Sí. ¿Que siga jugando o le digo que dedícate a los estudios? ¿Qué nivel va a tener? Los clubes ahí, ¿qué van a decir? ¿Vamos a recuperar estos 2 años? ¿O mejor dedícate a los estudios? Porque perdiste 2 años de tu carrera de futbolista. ¿Qué pasa? Tenemos futbolistas de primeros niveles en algunos equipos y los otros equipos que son más bajos. ¿Qué vamos a hacer con la escolaridad de esos jóvenes que estaban destinados, querían ser futbolistas y durante 2 años no lo hicieron jugar porque tampoco quisieron invertir en un seguimiento? Ya está bien, mucha plata. ¿Qué va a hacer de ellos? Los que estaban desarrollándose en tercera división, por ejemplo. Pero es que tercera ya fue. Yo pregunto la escolaridad de los niños de 15. 15, 16 y ahora eran 17. ¿Qué haces con eso? ¿Le sigues metiendo el chip? Busca por ser futbolista profesional si no vas a ser de elite.
¿Cuál va a ser la responsabilidad de la formación integral que dicen los equipos? No, sí, lo hemos hablado ya. ¿O vamos a seguir armando los planteles para que jueguen? Acá hay miles de temas que se lo tiran por debajo de la alfombra. Miles de temas. Sí. Miles Eso de es. temas. Uno de Eso ellos, y por más que nos afecte también a los entrenadores, es la vocación. Pues tanto hablamos de la vocación de los formadores y vemos de repente como algunos jefes técnicos, entrenadores de cadete, a la primera de cambio, no, yo agarro un equipo de primera A o segunda profesional, como se le llama, y dejo botado el tema Pero de... esa es la aspiración profesional que puede Es tener que, cualquier... Entonces nos vendan la pesca. No, está bien, pero una No, aspiración profesional. Pues yo estoy en una escuela de fútbol, a lo mejor quiero pasar a cadete, después quiero pasar a un Pero primer Rodrigo, equipo, a una Rodrigo, selección chilena. Está Rodrigo, bien eso. Rodrigo, todo Si va me de la- llaman a TNT a ver la bola, yo Yo- si me No, pagan depende bien, de la quizás ola. vaya. No, depende de la ola. Pues. ¿Qué quería decir que lo interrumpieron los dos No, compañeros? yo quiero decir... Los dos o sea, compañeros. sí, los dos compañeros, como bien usted dice, compañero Cortés. Perdí la idea, gracias al señor Castillo. Estábamos hablando de la ola. La bola, correctamente perdimos la... No, que el la entrenador, vocación, la la vocación. vocación, qué sé Yo yo. digo, hay dos caminos de llegar a primera división a fútbol profesional. El entrenador, el exfutbolista o el entrenador que no jugó quiere hacer su paso por fútbol joven, fútbol formativo, 6, 7 años para formarse, para llegar a dirigir, o el que quiere realmente abocarse a trabajar en el fútbol menor o en el fútbol joven. ¿Ah? Yo eso realmente son contados, son muy pocos los que realmente se quieren dedicar a esa área formativa. ¿Ah? Yo voy en contra de los que toman esto como una plataforma, 1 o 2 años, el primer equipo, y están mirando el primer equipo a ver si se Pancho, cae el técnico. pero yo creo que eso forma parte de la formación del entrenador. El entrenador tiene que hacer división inferior igual que un jugador. Pero y dilo luego- entonces. Po. Ya, perfecto. Voy a estar aquí Pero que esa es tu teoría, en, que en la tiene que hacer eso. sub-17, en la sub-20, durante Entonces que que se no juega, se que no se cogen los está jugando. entrenadores que no hay fútbol menor si no se especializan. Po. ¿Quién quiere ser el especialista y trabajar con jóvenes en nuestro país? Casi nadie. Entonces, po. Porque Alejandro, todos están mira, pensando en el mira, primer equipo, mira. donde la cantidad de recursos... Autorreferencia. Yo me aburrí del fútbol joven cuando trabajando en Santiago Morning, lo puedo decir perfectamente y no tengo empacho en decir quiénes estaban ahí. Perdón. Se están me llamando Santiago Morning. dijo Lo están cuando presionando. estábamos armando el fútbol cadete no escuela, cadetes 14, 13, Paloma algo 15. decía. Te están llamando Santiago Morning. Me dijeron en una reunión, miren, la verdad que a nosotros no nos interesa aquí la formación. Queremos solo traer jugadores y proyectarlos y los vamos a traer de Argentina y de otros lados porque es un negocio empresarial. ¿Para qué estaba yo ahí? Me renuncié, ¿te fijáis? No era mucho lo que ganaba, era una vocación, yo quería desarrollar el fútbol joven, pero después de haber invertido tiempo, planificación, convencer a los niñitos de que tú vas a llegar acá, vamos a hacer una cosa escalonada, mira quién está en el primer equipo, en la juvenil, los directores técnicos y todos los niñitos felices, estáis vendiendo un sueño falso. Venta de humo. Y ahí yo me fui, porque en realidad me interesaba el fútbol joven. Y quizás no me interesaba tanto el fútbol de escuela porque nunca participé realmente en el fútbol de escuela, entendiendo la labor social que eso significa. Pero se te acaba la vocación, ¿te fijáis? Entonces, ya me salí del mundo del fútbol, si alguien me pregunta. Ahora estoy opinando porque quiero cambiar un poco lo que estoy viendo, las malas estructuras. Y esa es la idea, digamos, ¿no? Sí, Pancho, dale. lo que estáis diciendo, son los mismos entrenadores los que exigen normalmente a sus pares que y descalifican al que no quemó etapas en el fútbol joven. O sea, no es descalificado aquel que quiere llegar directo al fútbol profesional porque no quemó las etapas que corresponde. Entonces, ese análisis que estás diciendo tú, hay que ver, en el fondo es más común la mirada de Rodrigo a la que estáis planteando tú. O sea, Es que yo pienso, si de una vez por todas queremos mejorar el área formativa, necesitamos especialistas. Pero para definirse como especialistas, primero hay que tener una política clara y un tema, por ejemplo... Convencimiento. Y un tema de respaldo. O sea, Exacto. que las instituciones, por ejemplo, el colegio de entrenadores, la gente que está a cargo de los entrenadores, respalda eso para que yo me pueda jugar la opción de decir, yo quiero trabajar en el área formativa y me voy a especializar. Voy a ir afuera, me voy a especializar en toda esta área y voy a trabajar acá. Pero no voy a estar pensando en tomar el primer equipo. No... Son dos caminos, lo que dice Rodrigo yo creo que también tiene validez, hacer la formación para poder llegar a dirigir un primer equipo, pero díganlo, no digan, no voy a trabajar en el área formativa, de los 4 años estoy dirigiendo primera división. Y págame Eso. bien para no tener que hacer Uber después y ir Exactamente. a vender Correcto, queso eso, para otros lados. exactamente. digamos. Además, Eso y otro eso es, tema, claro. acá y la formación de los mismos entrenadores no los forman para ser
técnicos de formación. Ahí está el tema, pues ahí está el tema. No, yo creo que no. Yo creo que en el INAF, si te forman para algo, es para la formación. Lo que No, pasa es pero- que los no, que no, no, entran, No, pero- entran no, para pero otra todos- cosa. todos entramos para dirigir Bueno, primera pero es que división, ahí po. hay un error, porque en realidad lo que te enseñan Pero- es metodología del aprendizaje del Es que niño una hasta los cosa- 14 años. Está Eso es bien, lo que te Claudio, enseñan. una cosa es lo que te enseñan. Claro. Pero ellos, ¿qué te están vendiendo? ¿Qué es lo que Ah, te están sí, qué sí, te bueno, pero- dicen que te van a enseñar? Porque te dicen que te van a formar como entrenador profesional. Sí. Nunca te dicen, aquí venga usted a estudiar para técnico de series menores. Además, quienes deberían inculcarte ese tipo de vocación es la gente de mayor edad. Y fíjate que acá en Chile se está llegando a que cuando tenés 55, eres un buen No existe, desechable. no existe. Desechable, loco. Y no, la experiencia no existe. No. Y el viejo que de repente quiere entregar, no lo apoya. Entonces, para la gente que nos ve en vivo y en las reproducciones, antes generalmente los jefes de formación eran los más viejos. En la U teníamos a don Salvador Biondi como captador, don Pepe Ruiz, Así tenía debería el ser. tema del Washington Auda, Urrutia. en Auda tenía ahí a Lorenzo Damone, a don Toscano Vázquez. ¿cachai? Y tú empezabas a nombrar, tenía eso Experiencia, po. pero es que, bueno, yo tengo que enseñar, puedo tener un montón de jóvenes, pero yo no puedo llegar y pararme. ¿Por qué? Porque mi cartel dice que tácticamente les voy a enseñar cómo estar, si yo tengo que ser un guía. Exactamente, sí. Y eso no existe. Pero los jóvenes quieren que los viejos que sean vale sus guías. callampa eso, porque Eso es lo que- son los viejos ¿Qué es lo los que dicen tienen- los jóvenes? No, pues, es que el viejo tiene que darle el Permite espacio para el hacerlo. joven permite que llegue el viejo a decirle, Bueno, mira, por aquí Eso va. también es Depende- responsabilidad del pasa profesor. Claro, po. depende Esa de la responsabilidad potencia profe. del profesor. Sí, No pues, lo sé si eso- los jóvenes no, estarán pero- tan Pero esa es responsabilidad del abiertos a poder profesor. recibir. Po. Esa es responsabilidad No sé. del profesor. Si el profesor no se comunica, yo te lo digo honestamente, si el profesor quiere estar trabajando con niños hasta los 60 años, Actualizar. él Tiene tiene que que actualizarse. Desde las cosas que ven en el cine, desde lo que escuchan de música. Ya, pero de lo que los estoy libros. diciendo Porque yo, si no, ¿cómo va que a el llegar? profe viejo puede entregar sus conocimientos a los más jóvenes, los Sí, profes más es jóvenes. responsabilidad ¿cierto? del profesor. El profesor más joven está abierto a poder recibir esa experiencia. Ah, eso también eso es no parte lo de sé. ese. Pero él Eso es no lo sé. Pero él es un profesor joven, po. Sí. Por lo tanto, el que está mal es el profesor. El Es profesor joven es el caracter- que está pero joven, es el un que está mal, profesor. sí, pues. Entonces, cuando acá hablamos de la educación en Chile, esto una vez lo dijimos, yo vengo de familia de profesores. ¿Alguna vez tú escuchaste en el sindicato de profesores decir que el problema de la educación en Chile, ellos también tienen una cuota de responsabilidad? Sí. Nunca. Acá nadie tiene responsabilidad de nada. Yo creo que La los profesores son los autocrítica que de menos nosotros- tienen responsabilidad. Lo digo que yo soy profe. Está bien, Rodrigo, pero Sí. todos, cuando hay un problema, todos tenemos responsabilidad en el problema. No hay ningún problema social que ninguno de los actores Tenemos atenuantes. no sea responsabilidad. No, po. Grandes atenuantes. El profesor que no tiene vocación y que tomó la cuestión porque fue lo único que podía estudiar, ¿qué vocación tiene con el niño? Un Bueno, profesor eso- que eso- le callan, po. Ya, pero eso va a ser en cualquier profesión. Si tú estudias algo y no tienes Pero la estamos vocación. hablando- pero o está tienes educando, dedos- por Rodrigo. No tienes dedos para el piano. Sí, está bien. po. O sea, Fuera. si yo Estás soy fuera. si yo soy profesor y no estoy atento a las actualidades del país, no sé lo que va a pasar, no enseño por qué va a ser importante un sistema constituyente o qué es lo que es la constitución, ¿cachai? Cuando yo no transmito eso, cuando no hablo de cultura general, no sirvo de profe. No sirvo de profe. Sí, Porque verdad. si no, yo soy solamente un puente a transmitir conceptos. Hernán Torres, cuando fuimos a unas clínicas, yo le dije, te vamos a copiar siempre este concepto. Profesor Transformador. Transformador. El profesor es un transformador. Porque Ampliador transforma de personalidad. mente. Exactamente. Si los profesores no entienden eso, ellos también son parte de la responsabilidad. Sí. Sí, claro que y sí. eso aunque Claro que duela, aunque duela. Pero somos todos responsables. Si no, puta, es muy fácil, po. Muy fácil. Fíjate que estuvieron un mes hablando del tema del TC, para el tercer retiro. Y ayer un montón de gente que votó en contra del tercer retiro y lograron mandar al TC la cuestión del royalty minero. Para no ampliar el royalty. Y pasó piola la noticia. Pasó piola. Como muchas cosas pasan. No, pero es que pasó piola aumentar el royalty y está en el TC, po. ¿Dónde salió? Porque la noticia era que quizás organizamos la Copa América. ¿Cachai? Entonces, Eso es tuvimos- más importante, porque ¿Y la vamos tú a ganar. sabes si los pendejos saben lo que es un TC? ¿Se lo Los niños, enseñaron? los niños. No, pendejo el de la calle. ¿Le enseñaste lo que es un TC? Tarjeta de crédito. ¿Cachai? Eso te van a decir. Cuando dicen, no, es que votan 10. ¿Y por qué 10 si un tribunal son pares? No, es que hay uno que tiene Vota dos doble. votos. Weón, ¿hasta cuándo? Pepito paga doble.
No estamos saliendo de la pauta, estamos bien, son No, vamos conductores. bien, vamos bien. La Estamos pauta bien. era libre hoy día. Ahí está la pauta. Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida Pauta. al Maxi, sabe que en cualquier momento, Avenida Líbano 5001 Macul y todos los que nos han apoyado durante este tiempo, Agua Vida, la Casa del Enfermo, el Campo de Atracción de Amigos, que después van a ir pasando por atrás del Cuidado. televisor y todo el tema. Ya. A uno se apasiona de repente con esto porque ¿sabes lo que pasa? Que uno ve gente que cree que no comete ningún problema social en Chile. O sea, se sienten omnipotentes, todos somos responsables. Pero hay gente que cree que no ha cometido ningún error en este país. Entonces, O tiene actitudes como entrar en las excusas. O sea, y cuando tú entras en esa dinámica de las excusas y Sí. nosotros tenemos atenuantes, nosotros somos menos Teníamos responsables, atenuante. tal. Son Pero- Fanjul. Pero cuando... Está bien, Rodrigo, pero Sí. cuando entras en esa dinámica, al final todos tienen excusas para la desligarse. justificación constante. No es una justificación, quizás es una realidad que se que palpa. O sea, todos está bien. todos Está estamos bien. conscientes de los problemas que tienen los profesores Pero, o sea, para ejercer su labor en Chile. A Desde nadie, el le, punto de vista. como tú nadie le está quieras pidiendo a los llamarlo. profesores que asuman el 100% de la No, responsabilidad. por supuesto que no. Pero que sí asuman su cuota correspondiente. Pero cuando en lugar de asumir su cuota correspondiente dice, no, es que nosotros tenemos atenuantes, ahí ya te entras en el ciclo de nuevo. Pero es que tenemos adelante. O sea, hay cosas que para nosotros. Pero que estoy diciendo que yo soy profe. Po. Pero- hay cosas que para nosotros. No te estés son poniendo más como los complicadas, po. futbolistas profesionales. No, Yo no, soy no, no. futbolista y no puedo opinar. No, pues Ya, viste. pero- no, estoy Ya, estoy po. dando mi opinión a algo que Está está bien. diciendo Fanjul. Pero tú puedes tener atenuantes, pero igual asumir tu Por propia- supuesto, estamos claros. Eso es. Eso Sí, es. no Eso es estamos lo que ahí estamos de acuerdo. Sí, pues eso Sí, te pues, digo. Pues eso es lo que O se sea, les no, está- no- Cuando acá dijimos Ya, que eran cambio de tema. dijimos que eran cara raja porque hablaban mal de los profes y se tenían que pagar ellos su internet. Eso es una cosa. Sí, pues. Pero hay profesores que no tienen vocación. Y eso es otra cosa. Y ese también es responsable. Sí, pues. Eso estamos es, claros. eso es. Ujú. No, nada más. Eso. Ruperto Rojas, saludos cordiales desde Quilpué, Academia Ruperman. 11 años y por Zoom de existencia. Muy buen tema de la realidad de los panelistas. Hay que mejorar nuestros métodos y estudiamos. Hoy estoy dedicado a salud, le mando un saludo, le mandamos saludos a Ruperto Rojas. ¿Sabes lo que pasa? Que espero que en algún momento todo se hable. Pues yo les dije los del TC, yo me enteré anoche. Era lo mismo que cuando pasaba con Keitel, que salía protestando por el deporte y nunca fue a votar el tercer retiro. Y también votó en contra del royalty. Entonces, tú después dices, no, es que paguémosles más. ¿Y de dónde, loco? ¿Te fijáis que hay desconexión y sale? Lo que pasa, Alejandro, que cada uno tiene su Populismo, labor y populismo sus es lo que hay. intereses de desarrollo y está en distintas facetas. Uno no puede estar todo. Yo no tenía idea porque en realidad no es un tema que yo me esté preocupando constantemente de eso. Como profesor me preocupo de mi alumno en otra área. Pero lo que te quiero decir es que para eso nosotros elegimos representantes que vean ese orden político. Y ese es el problema, que cuando tú eliges un representante confías en que va a hacer su mejor trabajo en cualquier área, pero nadie lo hace. Y ese es el problema. No, pues O si hay pocos gente que lo hacen. Hay pocos que lo hacen, pero son la minoría. Y Claudio. la mayoría te absorbe. ¿Te Yo, fijas? yo creo que en esa parte primero hay un tema de populismo. Lo que vende hoy en día, listo, rating, matinales, ahí aparecen todos. Lo que dice Alejandro por el tema este del TC y del royalty, no vende, no vende realmente. Y lo otro, los representantes son representantes tuyos hasta el momento que tú votas por él. Pero después se desentienden del que votó. ¿Tú crees que están preocupados de lo que él pensó? Tú votaste por tal candidato. Ese candidato No, va, no. va a estar conectado. Está Pero de conectado alguna con lo- manera te representa porque tú lo votaste por algo. Por eso porque es tu nivel confía en su fiscalizarlo, criterio. pues, Claudio. Sí, por Sí. supuesto que lo hace. Tiene tu nivel, porque Por por supuesto que ejemplo, lo hace. siempre estuvo el mito, no, yo no voy a votar porque resulta que tengo que trabajar igual. Entonces yo le decía a un amigo, puta, si el país no tiene plata y tú vendes, ¿qué te van a comprar si él no tiene Claro, plata? claro. Entonces, cuando tú llegas a ese nivel de individualismo, entonces, ¿cómo tú pretendes mejorar? ¿Cachai? O sea, la otra vez lo conversamos acá afuera y se lo decimos a la gente, acá cada uno tiene sus propias tendencias y todas son respetables. Pero, por ejemplo, hay hechos concretos. Cuando una misma tendencia te frenó todos los proyectos sociales por año, porque sí, y viene y espérate, y después viene algo súper divertido, y tú te quejas de eso, y tú vas a votar por Por ello. lo mismo. Yo Claro. eso no lo entiendo, o sea, te lo digo con mucho respeto, o sea, si tú te quejaste de que no te aprobaron al tiro el tercer retiro, entonces no puedes después ir a votar por la derecha. Entonces, porque después tú te sigues quejando y genera un vicio. Prefiero el tipo que dice, yo voté rechazo y estoy en contra de esto y voy para allá. Pero si tú dices, me quejo por esto y después votas por los que justamente te trabaron lo que tú querías, o eres muy ignorante,
o muy inconsecuente o no sabes nada de las cosas. Sí, y eso se va a ver mira, el lo de la domingo. ignorancia. Eso va a ser el domingo. Lo discutía en otro chat hoy día. Lo de la ignorancia, que la gente es ignorante, que la gente es ignorante. La gente, no hay que pedirle que sea más inteligente o menos inteligente, que sea consecuente con lo que vive, ¿te fijas? O con lo que siente. Yo entiendo a Rodrigo cuando dice, los profesores a veces no tenemos otra escapatoria porque tienen que estar preocupados sus alumnos de resolver los problemas. Es difícil irse contra la institución que te está pagando el sueldo porque tú tenés que vivir. Exacto. Entonces podrías decir, oye, esto no me parece, pero llega un momento en que los directores del colegio, si te dicen que no, esto es azul y tú dices que es rojo, o te quedas o acatas, ¿te fijas? Entonces estás como contra la espada y ¿Y la el pared. director también. qué es lo que es? Se supone que debería ser otro profesor, pero un Ah, profesor. entonces son responsables los profesores. Es un profesor. O sea, el tiene un profesor rol es de director. responsable. Es que en general a Ah, veces es no lo responsable son. los profesores. A veces Tiene un un administrador, sostenedor. nomás un sostenedor, Nah, pues, claro. ¿viste? Tiene un sostenedor. Ya, pues y el Claro. director podría renunciar porque no se lleva bien con el sostenedor. No. Sí, pero, Sí, Va a bien. quedarse sin trabajo. Entonces, pero te eres quedas sin responsable. trabajo, te quedas sin Ya, trabajo. es que por eso, no nos salgamos de la burbuja Sí. que nadie es responsable. No, pues. Eso te todos decía. tenemos un grado de Claro. responsabilidad. pues. Sí, pues, sí. Así que Pero tampoco puedes ser Quijote siempre, porque también no, te pues quedas no abajo, podemos ¿te ser fijas? Quijote, Entonces, pues si después armar una asociación de escuela, weón, y están algunos entrando en la franja horaria, pues, weón. Entonces, ¿cómo, weón? Y decir, weón, que se puede entrenar, pues, weón. sí. No, pues, no venga con cuestiones. Estamos, ¿Estamos bien en la pauta? Sí. no, súper bien en la pauta. Estaba viendo que seguimos con los comentarios, me escriben por el WhatsApp otras personas y en realidad es fome. Yo te digo, estamos fome. Se vienen las votaciones el domingo, el sábado y domingo. ¿Cómo, donde vamos cómo a se votar. divide la gente el sábado y domingo? Para allá, puta, estábamos Los terminados conectados con ya. Por eso, porque sábado y root domingo. terminado en... ¿Qué pasa si 0, no, 1, 2, 3, no 4? voy a- Oye, no pero- voy a pero votar el espérate. sábado para que no haya Eso cola? sería- eso y sería llegamos un todo orden. el domingo. Eso Pero sería no un está, orden. pero no está el Claro, orden, pero pues, ni eso siquiera te como la hacen ese wea. orden. Varones el domingo, damas. Pero es que no sabes, pues. No, es que el sábado. No voy Lo a ir a estáis votar el diciendo la sábado. chacota, pero por último. Pues si nunca he hablado en serio, güey. Pero por último que te digan eso. las ¿te cámaras fijas? y es más simpático, güey. Sí. ¿Te has fijado, no? Es que el Llega profe Castillo es un personaje. Y acá le prenden las luces. Oye, güey, simpático. Tú no Polilla, sé, el polilla. Es como Oye. Mr. Jake, güey, una cuestión así, güey. ¿no? Es Oye, que mi hoy día- personaje, Hoy soy día un- le estoy encontrando toda la razón en todas las cosas. porque Gracias. tampoco Vamos a se trabajar con... ¿Cómo con se están Vania. arreglando ahí, eh? Es que estamos buscando. ¿Sí? O algo por ahí. Parece, ¿eh? Parece No, que no hemos jugado para Oye, el... pero Volveremos. en relación a lo que decía el señor Cortés, de nuevo, ¿cómo diablos tiráis 2 días para poder votar y no normas de alguna manera Claro. mínima? Porque todos sabemos que el chileno en general va a dejar todo para A el última domingo. hora. Bueno, el sábado va a aprovechar de disfrutar, de disfrutar en los... Es que ir a la feria el sábado. Claro, los 20 metros cuadrados que puedes porque está en cuarentena, sigue estando en cuarentena. ¿Y cuánta gente va a ir a votar el sábado? Esa es la realidad. Te están colocando un tema de feriado irrenunciable. ¿Por qué no son capaces? Siempre llegan atrasados a todo, weón. Se parecen a un futbolista que conocía yo. Siempre llegan atrasados a las coberturas. Te digo, ¿por qué no pueden colocar... más lento. Sí, muy lento. Sí. Te digo, ¿por qué no pueden colocar un tema ordenado en donde, por ejemplo, los adultos mayores puedan votar tranquilos? No les el pidas día? tanto. No le pido, glorioso- no le pidas tanto, no les no le pidas pido, tanto. no le pido a El los glorioso- entrenadores, a los del fútbol, le voy a pedir a los El que nos glorioso dirigen. presidente de la República promulgó la ley que era feriado irrenunciable ayer. Súper bien, po. Con harta Ayer. anticipación. Entonces, Para que uno se vaya es programando. el presidente. Entonces después resulta que tú vas y ahora voy a estar con Castillo. Y en un colegio le exigen que ponga todas las notas Siempre de un tenés que viaje. estar con Claro. Castillo. Rapidito, Pero rapidito. recién ayer dijeron feriado irrenunciable. Entonces, y además le dicen, ¿qué pasa con la gente, con los negocios que creían que iba a ser el fin de semana de pega? Se surtieron de pega estas pymes para vender café y todo el tema y le dicen feriado irrenunciable. Vamos a quedar acachados con el café. Entonces ahí hay dos situaciones. O sea, un buen punto es el tema del trabajo de la gente, que puede trabajar, que tiene su negocio, sus pymes, ¿eh? Pero que feriado irrenunciable, creo que pueden trabajar igual, si no me equivoco, los que son Dueños. Ya, pero de otra manera, de una u otra manera, sigues perjudicando a la gente. Sigues perjudicando a la gente con esa área y con el tema de ir a Va a votar. tener que ir Polman a abrir el jumbo. Y va a estar ahí midiendo la No, temperatura. no puede abrir. Toma, ahí tiene alcohol gel. Piñera no va a ir a las Gracias, elecciones, caballero. weón, porque va a tener que abrir todo su mini mercado. Weón. Va a estar él atendido por él mismo. Con su No, propia- pero cuando las cosas se por pueden sus hacer... familiares, por último. Pero Por cuando, sus las co- familiares. pero cuando las cosas se pueden hacer bien, está claro que se pueden hacer mal. O sea, aquí está claro. Está claro. Para mí, en ese sentido, está claro que
perfectamente lo pudieran haber ordenado. Después, como las vacunas, weón. Oye, Ponen vayan 40, a vacunarse. ponen po, 40 años y no se va a vacunar nadie. Oye, vayan po, a weón. vacunarse, hay No, gente porque que no se ya- va a vacunar. es que son inmortales, ¿Viste? ellos son inmortales. Alegan por los derechos y sus deberes, no se van a vacunar. Inconsecuentes. Es gratis, por si Inconsecuente. acaso la vacuna es gratis. Inconsecuente. Pues, Salvo Salvo el gemelo Castillo no se quería vacunar. Salvo. situaciones, porque hay que ser bien honesto con ese tipo de situaciones. En Puente Alto el otro día hubo que hacer un tour para encontrar vacunas. Ah, sí, pues, O sea, estaban. Sí, en claro. algunos lugares Pero es que puede están pasar todos- eso, No, pero Bueno, que- pero le- donde le- esté- le- pasar, le- se le toca- le demoraron, toca a llegaron algunos. más tarde. Pero donde esté el tiene que- compadre tiene andaba que con vacunarse. licencia, Absolutamente. Pero vaya a absolutamente. vacunarse. Absolutamente. No se vacunan. Oye, regalan un minuto literario, Claudito Guzmán, y no se lo mandaba al Maxi, pero confiamos en tu oratoria. Mira, básicamente hoy día no le voy a hablar de algún escritor o nada, le voy a hablar Entonces, ¿qué tiene de la literatura? Entonces no literatura. tiene, seguimos con la pauta. De la literatura en el fútbol. Porque ¿quiénes hacen literatura en el fútbol? Nosotros que somos de una generación más antigua. Ustedes. Ustedes no, son los viejos. todos. Yo no. ¿Nadie escuchó fútbol por la radio? Sí, bueno, relatorio. Yo escuchaba Vamos, relatorio. la polla gol con Los Esteban trovadores, López. los trovadores del gol, los filósofos, no. No se puede hablar del trovador del gol, pues viejo. No, sí No, sé, sí se puede, sé, sí pero, se pero, pero ¿Trovador fueron del gol? los ¿Lo poetas, absolvieron? Sí. los Ah, está poetas del absuelto. gol, ¿Y por qué no etcétera, salieron las etcétera. noticias? Oye, bueno, lo Usted verá. Ya, que les no. voy a hablar y me tengo que poner literato, Ya. porque si no, no veo. Póngase. Pero es corto, le voy a poner Martín Rivas. No, un, Va a poco, leer el- un poco lo que nos cuentan el fútbol, ¿no? Ya. Y esos son los relatores, los comentaristas que nosotros criticamos ahora aquí también porque hablan de No, cualquier ¿cuándo? cosa. Lo interesante es que antes no había televisión, ¿no? No me voy a sacar porque ya me lo sé de memoria en realidad. No había televisión y la radio era súper importante, ¿no es cierto? Lo que nos transmitían estos relatores era el mundo imaginario que teníamos de los partidos. Y les voy a hacer 3 alusiones súper simpáticas, porque el fútbol tiene que ver con, primero, el idioma inglés, ¿no? Todo el foul, el penalty, el shoot, etcétera, etcétera, vienen del fútbol inglés, de los términos inglés, el corner, etcétera, etcétera, ¿no? Después tenemos todo lo que tiene que ver con la geometría, curiosamente. El ángulo, la curva, el rectángulo, el marco, La etcétera, física. etcétera. El punto penal, todo tiene que ver con geometría, por la cancha, por el espacio donde se juega, etcétera, etcétera, y se empieza a armar un lenguaje que es muy entretenido. También tiene que ver con la construcción, ¿ah? Hacer paredes, poner barreras, Túneles. hacer túneles, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que empezaron a estar en el imaginario del relator, ¿no? Curioso, porque también el fútbol se desarrolló entre los trabajadores en alguna época, empresas, etcétera, etcétera. Entonces era una terminología que se empezó a dar ahí también. Y la última terminología que se ocupa mucho son los animales, ¿ah? El gato, la ardilla, la pantera, los jugadores, El digamos, ¿no? burro. Burro González. Sí, Burro González. Burrito, ¿Ve? sí, burrito Y- González. y de El ahí- burrito Ortega. Y de ahí Ortega. también se han derivado un Gran montón jugador. de términos que nosotros, futbolizados, como somos, lo entendemos, ¿no? Pero si tú le preguntas a tu señora o a alguna polola o a alguien, bueno, no voy a ser sexista porque ahora Sí, hay muchas cuidado mujeres con eso. que saben mucho más fútbol que nosotros, hay jueces de línea que son extraordinarias las mujeres, mucho mejor que muchos hombres, así que no voy a ir, pero en alguna época fue así, y en este imaginario hay cosas que no se entienden, ¿no? Como por ejemplo, te voy a leer algo que ya es poético y que por eso que creo que es entretenido decirlo. Empiezan a haber cosas, digamos, que se mezclan, ¿no? Córner corto y abierto, ¿ya? Tiro al ángulo, pelota quieta, gol de pelota quieta. ¿Alguna mujer te puede decir qué es un gol de pelota quieta? Pelota muerta. Milagro en el área rival. Ah, porque también el tema religioso también empieza a entrar también. Justicia divina. Justicia divina, etcétera. El rincón donde tejen las arañas. Ahí Sonido. entró la pelota, ¿no? Misil, bombazo desde el círculo central. Ah, términos de la guerra. Estrategia, bombazo. Una serie de cosas que tenían que ver con esta pelea de oposición, porque eso es el fútbol. Oposición entre dos bandos, ¿no? Proposición y oposición. Entonces empiezan a haber cosas muy, muy bonitas que se empiezan a agrandar y agrandar, porque por ejemplo, le hizo una bicicleta al lateral, sacó el centro con rosca y el mago durmió el balón en su pecho antes de despacharse con una media tijera ante la mirada atónita de su cancerbero, mientras el mono rezaba que el tiro fuera desviado mientras miles de almas enmudecieron.
Bonito eso. Buena. ¿Dónde queda el relato de Claudio Palma cuando dice lo pillaron con los pantalones en la mano después de eso? Bueno, Pinilla. curiosamente el imaginario se empezó a ampliar a muchas cosas y bueno, ¿para qué decir ahora? Porque vemos un programa deportivo de técnico y se habla todo en doble sentido y en triple sentido. Alejandro y- Lorca, bueno, y acá sexual. tenemos un gran relator que es Edgardo, que él hace los puentes con el fútbol argentino, con tema de Diego, pero fíjate que Alejandro Lorca se ha mandado frases actuales. Sí. Cuando dijo, en el área había más gente que Titán, que Kit Tetón y un montón de cosas más, que eran como acercándola a la realidad, que es súper bueno, porque cuando uno era chico escuchaba los partidos por la radio, generalmente no es que uno sea resentido, pero si uno decía, ¡ah! Sabías que era de Colo Colo. ¿Cachai? ¿Sabías que era de Colo Colo? Era de Se Colo-Colo, traumó el weón. Alejandro. Era de Colo Colo. El énfasis del relator y el- no me va a decir y el que no, gusto Vladimiro también, Mimica. por supuesto. El gol de Colo Colo, Vladimiro Mimica. El gol de la U. Sí, pues. Gol azul. Gol de Unión Española. Listo, gol de Palestino. ¡Ah! De Colo Colo. Pero si así eran, pues, weón, ¿para qué te- Bueno, Sí, ahí entra el lenguaje, entra la literatura FIFA. y ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene esta creación que se produce nuestro director del Edgardo, que hoy día estaba hablando lo bonito que se relató. Y efectivamente, es una poesía, es un literato al beneficio de los oyentes y ojalá que siga siendo, porque es muy bonito eso también. Carlos Alberto Bravo era el Se relator de la genera, U. se De la U. genera- Carlos Alberto Bravo sí. Radio es Minería. relator, sí, Radio para Minería. hacer la justa. De la antigua sintonía para azul. Para hacer la justa. ¿Y, Sí. y la nacionalidad en el relato? ¿Cómo influye eso? También, bueno, la pasión y el ponerse de un lado o de otro, que lo que está diciendo tú, No, pero Alejandro. hablando del tema de literatura, te digo yo. O sea, acá no escuchamos una vaselina o... Ah, claro. Por supuesto. Y eso también. Cada lugar tiene su jerga, ¿no? Y su representación. Pero lo que yo me refería que hay mucha gente que no entra en el mundo del fútbol que no entiende nada de lo que se dice. Bueno, justamente, Es una jerga, ¿no? fíjate que tú puedes hacer un puente con pasión, po. Porque si resulta que si tú dices, hablas de la mano de Dios, y la mano de Dios viene sobre el contexto que venía de la guerra de las Malvinas. Exactamente, con el hay un himno. contexto histórico. Claro, si yo lo miro, claro, hay una trampa por el gol. Sí. Pero si tú lo analizas desde el contexto del por qué era importante en ese momento, pues no es lo mismo la trampa que hizo Maradona, que es la mano de Dios, producto del contexto de hacer el gol así, a cortarte la frente. No ahí tiene no. nada que ver. Claro. No tiene nada que ver. Claro. Nada que ver. ¿Cachai? O sea, Pero hay términos que se acuñaron desde ahí. El condorazo, ¿no? entonces, El gran condoro. bueno, estamos La chilena. dentro de eso. La chilena. Nos vamos Todo un el día. mundo menos en el país que nos odia a los chilenos. Exactamente. Nos vamos un día como. A propósito, tú lo que estabas hablando también del tema de. En el relato dijiste la geometría. La guerra, la geometría, la religión, están representados ahí. En la el, tema, en el construcción. tema de esas construcciones se eliminó una regla en el fútbol. Acuérdate cuando partió, no era gol de oro, era muerte súbita. Correcto. Claro. Después fue cambiado Sí. por gol de oro. ¿Te fijas? Y Era más esperanzador, Y otra digamos. cosa es lo que dijiste, porque no va a faltar que cuando tú dijiste el penalti, el córner, decir, no, es que los ingleses inventaron el fútbol. No lo inventaron. Ellos Sí, lo reglamentaron. claro. El fútbol fue inventado por los chinos. Sí. Eso también para que la gente lo sepa, que está el chuchu. Y también hay algunos que de repente jugaban fútbol con las cabezas. de los, Sí. de los Fíjate que rivales. yo conozco harto que si le hubieran cortado la cabeza y hubieran jugado con su cabeza, hubieran fracturado las patas de otras personas. Cabeza Por lo dura. dura de los buenos. No, en serio, pues, puta, man, yo tengo uno. Sí, pero es Y bueno, nadie está hablando del Dago. es bueno, es bueno entender que De el los fútbol, esquiadores, el decís tú. fútbol era una simulación de guerra entre dos pueblos. De hecho, en algunos pueblos medievales se transportaba una roca empujándolo, un pueblo contra el otro, hasta llevarlo a la plaza del rival. Y duraban días y días los Terminaban partidos. más cansados el Sí, pobre. habían Sí, muerto, po, digamos. sí, Era po, como sí. un acto trivial. Y de ahí viene esto de oponerse al rival y de proponer. Los partidos duraban 5 meses. Pero el que ganaba era el mejor. ¿Acción o reacción? El que ¿Qué ganaba era el prefiere mejor. usted? El que ganaba era ¿Ah? el mejor, sí. El que ¿Quiere ganaba- políticos que anden reaccionando ante los eventos o que accionen antes? Bueno, lo mismo en el Dos fútbol, líneas de ¿no? 4 no arrobadito atrás. Pero las dos cosas son el importantes. equivalente maya Acción y del reacción. fútbol sacrificaban a los perdedores. así que- Sacrificado. Y lo otro bueno de lo de atrás para adelante es que en esa época que partió el fútbol
se dividía en clases sociales, los que tenían más y los que tenían menos. Lo y eso mismo hoy que día no ahora. ocurre. No, ¿cómo No se te ocurre, todo justo. No. El financiero, Hay que todo ver, ocurre. hay que ver la No ocurre. miniserie de los caballeros, ¿no? No. Todo- no, ya eso murió. Po. Cuando partió el fútbol, que eran de los cuicos, no existe, no. Ah, pero depende, pues, si Se hay acabó. uno bueno lo traes para acá, ¿no? Se acabó, se Ah, acabó, lo traigo se acabó. de Punta Arena a Colo Colo. Claro. Oye, un día como hoy nació y cumple 40 años. Lo voy a leer porque como mi inglés es tan complicado. Rami Malek está de cumpleaños en el día de hoy. Otras películas de Rami Malek, tú que eres bueno para el cine, porque yo solo lo ¿Lo vi viste en Rhapsody Bohemia? Rhapsody Bohemia. En Queen. Y en otra película más creo que Una también lo noche vi. en el museo. Sí. De ahí empieza Mira. a ascender él en Una noche en el museo. Y si bien, a diferencia de Rocketman, él cantó con pistas y todo el tema, fue aplaudido mucho por la gente de Queen. Sí, no, extraordinario. Y debe ser una de las películas más potentes de música junto con la de Rocketman. Bueno, él ganó el Oscar del último tiempo y se transformó en un gran actor y es Freddie Mercury, ya para todos. Freddie Sí. Mercury. ¿Usted vio esa película? Usted me la recomendó a mí. ¿Qué escena? Y además usted, siempre digo lo mismo, usted vio a Queen en vivo. O sea, es un hombre privilegiado el señor Fancool que fue a Rock en Rio y vio a Queen en vivo. Sí. ¿Eh? Esa experiencia no se olvida ¿Y nunca. compartió con Freddie Mercury? No. No se olvida esa Estaba en la experiencia. galería, lo veo como a 500 metros. ¿No? Pero lo vio. Hay en YouTube hay un video de que comparan el concierto La del escena. Live Aid de la película con las escenas reales. Es increíble lo que consiguió. Sí. Y está montado, po. O sea, hay un montaje increíble ahí. Increíble, sí. O sea, perdón, no quería decir ese término, pero bueno, hay un montaje muy bien hecho ahí. Es todo igual. Sí. Es igual. Todo igual. Cómo están puestos los vasos de vía. Sí. Los dos tipos que están en el ¿cómo se llaman? Donde están las torres para iluminación. Eso. Ahí. La parrilla. Igual, no tiene que tener otro nombre. Parrilla, no, La parrilla de las luces. ¿Eso? Parlante. No, bueno, pero están ahí, están los dos ahí. Oye, Maxi, ¿te gustó Bambalinas. esta película o no? Rapsodia Bohemia, usted es un hombre de música. Me gustó, la verdad, pero no sé por qué no caí como en esto como de una gran película. Pero me gustó mucho la actuación de él. Él también aparece en una serie muy famosa que se llama Mr. Robot. Sí, tienes razón. Muy buen actor. Sí, no, yo la he visto en Noche de Museo. ¿Y Rocketman le gustó? Tampoco le gustó mucho. Sí, esa me gustó. Sí, Me gusta. yo conecté más con Rocketman. Mira que bueno, yo lo encuentro muy bueno. Yo conecté más con, No he visto, Roqueta. con Voy a ver. Elton. Pero ¿a usted le gustó esta película? ¿La vio? No, la vio. no. ¿Pero le gusta Queen? Dos artistas, Sí, dos sí, artistas muy, muy buena futbolizados, música. además. Bueno, lo de Elton John. Claro. Sí, Después de ya la lo vimos. foto con Francisco Pero Serrano. Freddie Serrano. Mercury Está. también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? No sabía eso. Sí, tienen un gran... ¿O no? Estoy equivocado. No, Elton Rod, John. Rod Stewart y los Rod Beatles. Stewart. Rod Stewart. Stewart. Bien ahí. ¿Usted vio esta película? Ninguna de las dos que hablaron. Sí, usted ve el puro Avengers. ¿no? Avengers, sí, me la he visto todas ya. Incluso No, si no analizo es las chiste, imágenes. Puro Avengers Todo, nomás, sí, weón. todo. O sea, bueno, el día que. Me que creo esté de Capitán América, estoy cumpleaños- entrenando a ser como el Capitán América. Ah, no Robert Downey Jr. Le cae mal. Él. ¿Ah? Robert Downey Jr. No, muy arrogante. Y vos. También, lo mismo te iba a decir. Exactamente. Bueno, no vio ninguna de las dos, entonces, don Pancho Pérez. No. Usted es el especialista en cine. No vio. Buena película. Bueno, oye, se nos está pasando volando el programa para la gente que nos ve en las reproducciones, que después me escriben en la noche. Hay algunos que les gusta mucho esta forma de ir saltando de un tema para otro. Ojalá, y porque nosotros no nos vamos a ver acá en el programa hasta el lunes, vaya gente a votar el día domingo y el sábado, porque si no sería Vayan a votar, ¿no? un desastre. Exactamente. ¿Cuánto tú que eres hombre de números y que trabajaba en el tema de la encuesta por año y sigue haciéndolo? Porque es una mentira eso que dijeron que fue mucha gente a votar la última vez, porque eso es falso. Es falso, fueron 400.000 personas más. ¿Qué proyección crees tú que hay? ¿Va a ir mucha gente a votar o tú crees que no, que va a ser la primera decepción? Gran incertidumbre, difícil proyectarlo. Un termómetro ambiental es que va a ser similar. ¿No 7 millones 8, una cosa así? Sí, 7, 8 millones máximo. Esa es la sensación ambiente. Ojalá nos equivoquemos. De un todos. universo de 14 Sí, que podrían ir a votar. están llegando a los 15, debiera estar a estas alturas el universo. O sea, si van 8 millones a votar de un universo de 14, La mitad. No, O sea, 60%. todos los que fueron
contrarios para luchar por el voto. Queda todo el argumento ahí. El 80% fue del 50%, o sea, en realidad, poblacionalmente hablando, es un 40%. Muy poco. Don Pancho Pérez, espero que lo haya pasado bien. ¿Anotó concepto? ¿Algo que nos quiere dejar? Siempre anotamos. No, hablo el Está tema. yéndose por la pauta. Exactamente, la pauta estaba completando. No, el tema de la gente, yo creo que la gente de repente con todo esto que hablamos del retiro, de las platas, está preocupada de otras cosas. ¿Ah? Pero es importante que vaya a votar para que después tenga derecho a reclamar o a estar a favor o en contra de algo. Yo creo que partamos por eso y después que elijan bien. ¿Ah? No elijan a los que salen siempre en la televisión, los populistas de siempre. Don Rodrigo Castillo, siempre un agrado tenerlo. Don Muchas Avengers. gracias. No mandó saludos a nadie, usted siempre mandó A saludos. mis hijos. Ya, muy bien. Al Rodrigo, al Diego, Muy bien. Fernanda. Don Pancho Fanjul, gracias por estar con nosotros. Sé Gracias. que está cansado, no ha dormido mucho. Don Claudio Guzmán, un Lo gusto despertaron tenerlo. temprano a las 12 del día. Gracias No, por, sí, está- por la invitación de pasamos. miércoles, y la vida siempre es un regalo y hay que vivirla a plenitud. Hay Eso que son vivir mis la ideas. plenitud Muy bien, siempre, muy bien, siempre, muy siempre. bien, Don muy Maxi bien. Prieto en los controles. Saludos a Alvarito que nos está escribiendo por interno. Espero que se hayan entretenido. Nos vemos mañana en el Restaurante Tacha a las 13:30. Pásenlo bien, cuídense. Y voten. Vote. Y vote. Es muy Vacúnese. importante eso. Y vacúnese. Ya estamos vacunados. Vacúnese y no se ponga vacuna como otros que conozco. Nos vemos. Chao, que esté bien.